Loco amor. Ese es el tema del devocional de hoy. Muy buenos días y bendiciones para toda esta hermosa comunidad del devocional. Ustedes que se unen aquí en TikTok, los que poco a poco van llegando también en Instagram. Muy buenos días para todos. Que el Señor les bendiga grandemente. Que hoy sea un día muy especial para todos ustedes. Increíble que ya comenzamos junio. Un mes impresionante, un mes de gran bendición, así que gracias a todos por unirse. Por acá estoy aprovechando para mandarles la invitación a algunos de esos amigos que les gusta unirse también acá con nosotros para orar, para leer la Biblia, y el tema de hoy está buenísimo, así que porfa ayúdenme compartiendo. Ustedes los de TikTok que están en el grupo del devocional, porfa si pueden ir a Instagram, a WhatsApp y compartir ahí en el grupo que ya estamos en vivo. Igual yo también voy a tratar por aquí de mandarle el mensajito a algunos porque por alguna razón no nos está mandando notificaciones, pero bueno, vamos a aprovechar por acá para invitar a la mayor cantidad de personas. Hace días no veo a algunos de ustedes, pero hay otros que han estado aquí siempre fieles. Feliz inicio de semana, quería Kelly María. Feliz inicio también de mes. Hoy este tema está impresionante, de verdad. Todos los días esto se pone mejor. Jenny Judith, un abracito grande, que Dios te bendiga. Vero, bienvenida. Y la palabra de hoy tiene que ver con el amor de Dios, loco amor. Y es que la madre de Francis Chan murió cuando lo estaba dando a luz. Y el único afecto que él recibió de parte de su padre fue cuando tenía 9 años y su madrastra murió. Y fue en el fin de ese funeral donde por alguna razón su padre le expresó cariño. Pero a la edad de 12 años su padre también murió y Francis lloró, aunque se sentía aliviado. Francis es en la actualidad pastor y tiene 5 hijos con su esposa Lisa. Cuando estos nacieron, el amor por sus hijos fue tan profundo, fue tan fuerte, que ese hecho le abrió los ojos para ver cuánto nos ama y cuánto nos desea el Señor. Por medio de aquella experiencia, dice él, llegué a comprender mi deseo por mis hijos, que eso es simplemente un eco débil de lo que es el amor del Señor. Dice, es el amor de Dios por mí y por cada persona que Él ha hecho. Tanto amo a mis hijos que a veces siento que me duele. Yo no sé si ustedes, los que son papás que están aquí conectados, pueden compartir ese sentimiento. Yo me identifiqué porque el amor que un papá, que una mamá siente por un hijo es tan fuerte que, como dice él, amo tanto a mis hijos que duele. Explicando el título de su primer libro, Loco Amor, él escribió: la idea de loco amor tiene que ver con nuestra relación con Dios. Toda mi vida he escuchado decir a la gente, Dios te ama. He escuchado decir que Él es el creador eterno del universo y que cuida de nosotros, pero entender que Él está enamorado de mí es probablemente la más loca de las afirmaciones. De parte de los creyentes ha de darse una respuesta, una loca reacción hacia ese amor. ¿De veras entiendes lo que Dios ha hecho por ti? Pensemos en esa pregunta. ¿De veras será que en nuestro interior tenemos esa comprensión de lo que Dios ha hecho por nosotros? Si es así, ¿por qué tu respuesta es tan tibia? Esa es la pregunta que nos hace el autor del devocional. La palabra celo implica un intenso o apasionado deseo, un intenso o apasionado amor. Puede estar desviado, pero como el apóstol Pablo lo describe, tener celo siempre que el propósito sea bueno no es malo. En otro lugar dice, con un celo sin negligencia, hablando como de ese celo por las cosas de Dios, como de ese amor, como de ese amor que nosotros le damos a lo sagrado. O sea, ese celo es algo loco, pero es cuando se da de manera positiva. Yo no sé si doy a entender ese trabalengua, eso está muy enredado. Cuéntenme pues ustedes, hoy yo me desperté con un rico café guatemalteco, tengo estos pocillitos que he ido consiguiendo. Si hay algún guatemalteco conoce la San Martín, y los pocillitos de allá son lo más de bonitos. Entonces yo me hice el café guatemalteco y lo tengo en el pocillo guatemalteco.
pero hoy estamos hablando del amor más hermoso y más grande que existe. Loco amor. Es ese amor que Dios tiene por cada uno de nosotros, siendo grande, siendo sublime, siendo el Rey de Gloria. Dejó todo eso para venir y tomar nuestro lugar. De eso se trata el devocional de hoy. Yo sé que a veces cuando uno va leyendo eso es como que es ese trabalenguas, pero porfa, si no soy clara o leo algo incorrecto, escríbanme ahí porque yo no me lo sé todo y también me equivoco y necesito que juntos podamos crecer. Gracias, Marixa Rodríguez, Dios te bendiga. No estoy presumiendo, créanme, solamente contándoles ahí para que tengamos un poquito de compartir. ¿Y ustedes cómo están? ¿Qué hacen en esta mañana? Aparte de escuchar el devocional, no sé si hay alguno que esté desayunando y va escuchando ahí con los hijos. Hola, Vianey, Dios te bendiga. A ver, ayúdenme con los tap, sobre todo aquí en TikTok, porque esa es la manera en que le podemos llegar a más personas. Hola Mirta, Dios te bendiga mucho, qué lindo verte ahí, Stephanie Peña, a todos un abrazo grande, Luchis, muy buenos días, Dios los bendiga. A ver, ¿qué dicen por acá todos? Marle Corazón, a ver, Kaylee dice, yo me estoy llenando todo lo que llegó la... yo estoy llenando todo. Me imagino que es que en Venezuela como se va el agua, se va la luz, se va todo. Entonces dice que está llenando ahí de agua, pero mientras tanto va escuchando. Bendiciones, Perlita, allá en Wisconsin. Caro dice que está en el gym y está viendo el devocional. ¡Ay, wow! ¡Qué bonito! Qué bonita mi Fer, hacía días no la veía por ahí, dice que ella está desayunando la palabra de Dios, Perla dice que está listando a sus hijos que se van para la escuela, también se está preparando un café para disfrutar el live. Un abrazo enorme, mi Luchis Bella. Ayer justamente con Luisa estábamos hablando de ese amor que uno siente por los hijos y de cómo los hombres son menos expresivos, de cuando está pasando algo difícil o también son más reservados, pero nosotras como mamás como que sí pedimos oración o si podemos como expresar lo que hay en nuestro corazón. Y pensando en ese amor que uno siente por sus hijos, en ese amor que uno siente por la familia, podría uno pensar también en cómo es el amor de Dios. O sea, que un hijo puede hacer lo que sea, se puede manejar mal, pero uno no le pone candado a la nevera o uno no lo castiga con comida ni con techo, no, uno lo corrige porque lo tiene que corregir, porque como dijimos ayer en el devocional, el amor es disciplina o la disciplina es amor, pero definitivamente eso no quita el amor que uno tiene por ellos. Por aquí Julia, hermosa, un abrazo, ella está en Guatemala, dice que en este momento está en hemodiálisis, vamos a orar por ti, que el Señor siga haciendo esa obra poderosa. Sí, te extrañábamos mucho, Fernanda. Wow, por acá me dice Perla que va a ir con otras hermanitas también a una conferencia que vamos a tener en Wisconsin. Eso es el 21 de junio. Si Dios lo permite, voy a estar 20, 21 y domingo 22 compartiendo en la iglesia La Victoria allá en Guapaca. Es una gran bendición. Gracias, mi bella Fer, bienvenida. Y sabes que te amamos y cuando no te vemos nos haces falta. Marixa está desde Venezuela. Bueno, entonces retomando aquí la lectura, ya que veo que estamos más conectaditos y hay más personas acá, bueno, vamos a quedarnos con lo que es mucho más importante en este día y es poder comprender la palabra del Señor y ponerla por obra también. Entonces vamos a ir al Salmo 69, si ustedes tienen ahí la Biblia, por favor, abran la hola y Dios te bendiga. Salmo capítulo 69, versículo del 1 al 12. Tengo dos versiones, la Reina Valera y la Nueva Traducción Viviente. Ay, Julie nos dice que oremos por su hijo que ayer se enojó con ella y le gritó muy feo y fue algo que le dolió mucho. Claro que sí, vamos a orar. Paola Torres dice, voy a empezar a hacer el desayuno y almuerzo mientras escucho el live. Gracias, Paola. Bueno, entonces, loco amor. Miremos qué dice el Salmo 69, versículos del 1 al 12. Y ustedes en Instagram también, ayúdenme porfa a compartir para que la palabra de Dios le llegue a muchas más personas y que hoy sea un día bien unido a la presencia de Dios y que nada ni nadie nos apague de ese fuego del primer amor, de ese fuego por la palabra del Señor. Y el Salmo 69, versículos del 1 al 12 dice, sálvame, Dios mío,
que las aguas ya me llegan al cuello. Me estoy hundiendo en una ciénaga profunda y no tengo donde apoyar el pie. Estoy en medio de profundas aguas y me arrastra la corriente. Cansado estoy de pedir ayuda, tengo reseca la garganta, mis ojos languidecen esperando la ayuda de mi Dios. Mas los cabellos de mi cabeza son los que me odian más que los cabellos de mi cabeza son los que me odian sin motivo. Muchos son los enemigos gratuitos que se han opuesto para destruirme. ¿Cómo voy a devolver lo que no he robado? Oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido. No te puedo esconder mis transgresiones. Señor, soberano, todopoderoso, que no sean avergonzados por mi culpa los que en ti esperan, oh Dios de Israel. Que no sean humillados por mi culpa los que te buscan. Por ti yo he sufrido insultos. Mi rostro se ha cubierto de ignominia. Soy como un extraño para mis hermanos, soy un extranjero para los hijos de mi madre. El celo por tu casa me consume, sobre mí han caído insultos de tus detractores. Cuando lloro y ayuno, tengo que soportar sus ofensas. Cuando me visto de luto, soy objeto de burla. Los que se sientan a la puerta murmuran contra mí. Los borrachos me dedican parodias. La Reina Valera dice: sálvame, oh Dios, porque aguas han entrado hasta mi alma. Estoy hundido en un cieno profundo donde no puedo quedarme de pie. He venido viendo abismos de aguas y de corrientes. Cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enrojecido, me han faltado mis ojos, oh Dios, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen. Versículo 9 dice: porque me consumió el celo de tu casa y de los nuestros, y de los que vituperan, todo ello ha caído sobre mí. Entonces vemos aquí que David escribe que él tenía un celo profundo. Dice: el celo por tu casa me consume. Y la razón por la que él tenía tanta pasión por la casa de Dios es que este era un lugar simbólico o un lugar representativo de la misma presencia de Dios entre su pueblo. Este mismo versículo, en la traducción El Mensaje, que es una traducción del inglés de Message, dice: porque estoy locamente enamorado de ti. Recordemos que cada libro de la Biblia ha sido escrito en un género literario diferente, ¿cierto? Por ejemplo, los Salmos, los Proverbios, Eclesiastés y Cantares tienen un género literario que es poético. Entonces, muchas de las metáforas que leemos aquí son la representación de lo que había en el corazón de David. Por ejemplo, ese versículo que acabo de mencionarles, donde él dice: más que los cabellos que tengo en mi cabeza son mis enemigos. O sea, ¿cuántos cabellos tiene uno? Por más que a uno se le caiga y se le caiga. Me gusta mucho porque más adelante en los evangelios también dice la Biblia que Dios sabe hasta cuántos cabellos nosotros tenemos. Y David, en esa relación con Dios, viene y le dice: Señor, yo estoy locamente enamorado de ti. Y me gusta cómo él lo expresa, porque ese celo tiene que ver con ese amor que él tiene por Dios. Más adelante vamos a hablar de lo que son los celos, y tienen que ver mucho con envidia o con esos sentimientos que uno a veces tiene ahí por lo que otra persona está viviendo. Pero ahorita les voy a leer un comentario de Joyce Meyer que dice: cuando sientas celos, recuerda, ubícate y enfócate solamente en tus cosas, olvídate de las cosas de los demás. O sea, cuando tengas la tentación de estar ahí pendiente de lo que la otra tiene, lo que el otro consiguió, enfócate en lo que tú sí tienes y no estés pensando en lo que todavía a ti no te ha llegado. Más o menos eso es lo que nos habla el autor del devocional de hoy sobre los celos. Pero este celo que nos está mencionando acá David es un celo que tiene que ver con amor. Era una pasión que él sentía por las cosas de Dios, y él decía: el celo por tu casa me consume. O sea, era como ese respeto por las cosas de Dios. Es un celo santo, o sea, es algo muy diferente, y espero que me esté dando a entender. Estas palabras también se aplican a los discípulos de Jesús cuando Jesús limpió el templo. ¿Se acuerdan ustedes allá en Juan capítulo 2, cuando Jesús entró al templo y se dio cuenta que habían convertido la iglesia o el templo, la sinagoga, la casa de Dios, o el lugar donde leían la ley, donde se reunían para orar, lo habían convertido en un lugar donde estaban vendiendo cosas, donde realizaban mercadería, donde hacían
pues todo tipo de negocios, y Jesús cuando vio eso se molestó tanto, y dice la Biblia que entró y volcó las mesas de los cambistas, de los que estaban haciendo ese montón de cosas en la casa de Dios, y les dijo: esta es casa de oración y ustedes la quieren convertir en una cueva de ladrones. Y a causa de ese celo por la causa de Dios, Jesús expulsó a aquellos que trataban de obtener beneficios de un lugar que era un lugar de adoración y se aprovechaban de quienes querían acercarse a Dios. David entonces tiene una pasión por el nombre de Dios, una pasión para que el nombre de Dios no sea deshonrado. Gracias, mi bella Fer, ella nos escribió aquí el versículo que es Juan capítulo 2 y versículo 17. Voy a retroceder un poquito porque es muy importante que tengamos claro este concepto. Juan capítulo 2 versículo 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo por tu casa me consume. O sea, recordaron ese pasaje cuando David tenía esa pasión por la casa de Dios, y fue en el momento en que Jesús purifica el templo, en que Jesús está limpiando el templo. Gracias, Fer, por escribirnos el versículo. Entonces a David le preocupa que algo pueda deshonrar el nombre de Dios. Hoy en día la casa de Dios, el templo, es Cristo y su cuerpo es la iglesia. Ayer el pastor Darío, que es nuestro pastor, nuestra cobertura espiritual, o sea, aquí voy a hacer un paréntesis. Hay muchos diferentes tipos de iglesia. Por ejemplo, hay gente que a veces va a la iglesia y me dice: ¿qué denominación son ustedes? Bueno, las denominaciones nacieron cuando la iglesia comenzó, yo no voy a decir a dividirse, a multiplicarse. Entonces, por allá en el siglo pasado vinieron grandes hombres de fe. Ustedes saben que quien revolucionó toda la iglesia fue Martín Lutero, que a partir de ahí se nos empezó a llamar protestantes porque él protestó con 95 tesis sobre lo que estaba ocurriendo en la iglesia tradicional. Pero después de esto vinieron algunos cismos de la iglesia cristiana, algunas divisiones en las cuales se levantaron diferentes denominaciones. Conocemos, por ejemplo, a Juan Calvino. Sabemos cómo ellos fueron dando origen a diferentes teologías y declaraciones de fe de las iglesias. Entonces ahí nacieron misiones como la misión cuadrangular, como las asambleas de Dios, y todas ellas compartimos la misma visión: el amor por Dios, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo. Pero a partir de ahí se comienzan a llamar denominaciones. Son misiones que se levantaron, que vinieron de Europa, que vinieron de acá de los Estados Unidos, y fueron llevando el evangelio a toda Latinoamérica. Entonces, en el caso de nosotros, nuestros pastores, la historia de nuestra iglesia es que el abuelito de nuestro pastor, un señor canadiense que era un agente de bienes raíces, estaba enseñándole una casa a una mujer, y él siempre andaba fumando tabaco y toda la cosa, pero resulta que ese día esta mujer a la que él le enseñó la propiedad era una mujer cristiana y le habló a él de Jesucristo, del poder de la salvación. Y entonces el papá, o sea el abuelito del pastor Darío, eso como que le retumbó en su espíritu y finalmente le entregó su vida a Cristo. Estoy resumiendo la historia. Pasado el tiempo, él se va a Costa Rica para aprender el español porque Dios le estaba haciendo un llamado misionero. Luego el Señor se lo lleva a Medellín, Colombia, que es mi ciudad de origen. Y en Medellín, Colombia, pues él llega ya con familia. Ya ahí había nacido el apóstol Norman Parish, que es el papá de mi pastor. Y ellos comienzan a crear una nueva misión, o podrían llamarla una denominación. En ese entonces se llamaba Cruzada Misionera Continental. Ellos estuvieron allá en Medellín, Colombia, en una iglesia que ahora es una iglesia cuadrangular. Si alguien vive en Medellín, eso está ahí arribita, la Universidad de Antioquia. Y en ese edificio fue donde comenzó la primera iglesia de nuestra organización. Después, más adelante, el Señor se los lleva a Guatemala, y allá es donde nace el pastor Darío. O sea, viene 1, 2, 3 generaciones, y ellos han llevado el evangelio por toda Latinoamérica. Pero en ese llevar el evangelio, mis padres conocen a Cristo y siempre han pertenecido a la misma organización. O sea, el pastor Darío ha sido nuestro pastor toda la vida, el papá de él fue el pastor de mis papás, y toda la vida hemos pertenecido a la misma iglesia. Con esa iglesia nosotros nos fuimos, como había una sede en Guatemala, era la sede principal, ahí se formó un instituto bíblico. En ese instituto bíblico estudiaron personas como Jorge H. López, no sé si hay algún chapín aquí conectado. Jorge H. López es el pastor de la Frater, de ciudad, de la Mega Frater allá en Guatemala.
Él es el padre espiritual de Cash Luna, o sea que de una u otra forma nuestro pastor Norman Parish era el abuelito espiritual de Cash Luna, por ejemplo. Entonces ha sido un recorrido muy grande de fe, de avivamiento, de todo esto que ha pasado. Entonces pertenecemos a una organización que se llama Gracia Internacional. En un inicio era Cruzada Misionera Continental y luego pasó a llamarse Gracia Internacional. Por eso nuestra iglesia se llama Comunidad de Gracia. Hay en Katy, hay en Medellín, hay en Río Negro. Otras de nuestras iglesias hijas tienen diferentes nombres, como Cristo Centro. Por ejemplo, allá en Medellín está Remanso de Paz, está El Resplandor de su Presencia. En Marinilla, Antioquia, está el Monte de los Bienaventurados. Pero todos hacemos parte de una misma cobertura espiritual, de una misma organización. Entonces, como para que ustedes sepan, porque a veces hay gente que me dice, ay, pero usted es pastora. Y yo le digo, eso no es lo que me define quién yo soy. Yo soy Andrea, soy una hija de Dios, soy mamá, soy esposa. Y mi función y para lo que yo estudié, para lo que yo me preparé, fue para predicar el evangelio, para ser pastora. Sí, eso es una profesión, para eso se estudia, claro que sí, también. Entonces, no sé, me aprovecho para contarles sobre eso porque a veces muchos tienen duda, como, ¿y de dónde salieron o qué iglesias son? Porque también hay muchas iglesias que son independientes, que digamos pertenecen a una denominación, a una organización y deciden que no están de acuerdo con algo de su organización y montan una iglesia solitos, sin ninguna cobertura, dividen muchas veces una iglesia y eso hay que tener mucho cuidado. Si tú estás buscando una iglesia, un lugar donde reunirte, donde tú vives, tienes que mirar si esa iglesia tiene una cobertura, si ese pastor es fiel a una organización, si ese pastor diezma, si ese pastor ofrenda. ¿Por qué? Porque si el pastor o si es ese líder que está sobre tu vida no es una buena oveja, pues tampoco te va a saber cuidar a ti como oveja. O sea, todos somos ovejas del rebaño del Señor, por eso nosotros también tenemos que tener un pastor a quien rendirle cuentas. Entonces, bueno, todo esto para contarles que ayer nuestro pastor, el pastor Norman Parish, o sea, ya él es la tercera generación, les hablé del abuelo, luego de Norman Parish, ahora Norman Darío Parish, que es nuestro pastor. Ayer compartió una prédica increíble. Imagínense que él tuvo unos días difíciles, tuvo mucho trabajo en abril y terminó enfermo con problemas cardíacos, lo hospitalizaron en Guatemala. De hecho, teníamos un evento muy grande aquí en Houston, él no pudo viajar a ese evento, pero Dios lo levantó ya y después de un mes de descanso, ayer por primera vez predicó y tuvimos el privilegio de escucharlo ahí en Comunidad de Gracia. Entonces ya están editando la prédica y nos hablaba de cómo somos una familia. Yo sé que algunos de ustedes se conectaron acá en TikTok, otros en Instagram. Wow, o sea, él es una biblioteca andando, es una sabiduría, un gran hombre de Dios. Entonces, solamente contándoles sobre la iglesia, porque aquí en el devocional aprendemos que hoy en día la casa de Dios, el templo, es Cristo. Y que el cuerpo de Cristo somos nosotros, somos su iglesia, pero no hay nada de malo en sentir pasión por la iglesia, tener un celo por ver el nombre de Dios hoy en el lugar donde nos reunimos. Entonces, sabemos que tú y yo somos el templo del Espíritu Santo, pero ¿por qué vamos a la iglesia? Porque ayer el pastor nos decía, usted puede en línea, puede dar una ofrenda, usted puede escuchar un mensaje. Es más, si usted quiere alabar, él nos decía, pónganme el San Marcos, eso es espectacular, usted adora en su casa, levanta las manos. Pero la iglesia es el lugar donde nos reunimos, donde, como dice Proverbios, hierro con hierro se pule. ¿Por qué? Porque es importante la relación, convivir. Y muchas veces nosotros pensamos que no, que la iglesia es un lugar perfecto, por eso muchos no quieren ir a la iglesia porque encontraron a alguien hipócrita o alguien que les traicionó la confianza, pero es por eso, porque nos reunimos gente de carne y hueso, gente común y corriente. Pero lo que a mí me impacta de este pasaje que estamos leyendo hoy es el celo que David sentía por ese lugar de reunión, por las cosas de Dios. Y esto es más profundo que un lugar físico. Pero tenemos que notar lo que hizo Jesús, que fue limpiar la casa de Dios. Ese lugar es un lugar sagrado, es un lugar de adoración, es un lugar que debe ser para honrar únicamente a Dios, donde el que tiene que brillar no es el hombre, no es una mujer, no es una pastora, no es un líder, no es un pastor, no es un apóstol, no es un evangelista. El que tiene que brillar es Dios. Hay una canción, yo no sé si ustedes la han escuchado, de Marcos Brunet, y en esa canción él dice, se apagan las luces que están sobre el hombre, porque solamente
solamente tú mereces brillar. La canción se llama Toma tu lugar. Y en esa canción a mí me gusta mucho porque él empieza a cantar y dice, ven y toma tu lugar, ven y toma tu lugar, Señor Jesús. Y es que cuando nosotros adoramos, el centro es Jesús. Cuando vamos a la iglesia, tiene que ser una iglesia cristocéntrica, una iglesia que cree en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, una iglesia que honra el nombre que es sobre todo nombre y donde no se honra al hombre. O sea, hay muchas iglesias donde la gente, los que asisten, tienen que decirle a la pastora mamá o al pastor papá. Y sí, pues somos una familia y uno puede ser un padre o una madre espiritual. Pero no se trata de eso. O sea, porque se empieza a exaltar, es el yo, el ego de esa persona. De, llegó el pastor, el profeta, cárguele la Biblia, parquéle el carro. Y qué bonito. Por ejemplo, yo estuve en esa conferencia de mujeres el sábado pasado y el parqueo estaba un poco estrecho y cuando yo llegué me habían guardado un parqueadero, algunas mujeres de la iglesia me acompañaron y sentí bonito, pero al mismo tiempo es como, Dios sabe que en el corazón no está eso, como el, honreme, sírvame, yo soy la pastora, no, o como el pastor que llega y que le carguen la Biblia y que no, porque no se trata de eso, es que el que brilla es el Señor, no nosotros, para nosotros no es la gloria, a Dios tiene que ser la gloria y la honra, y algo que nos han modelado nuestros padres espirituales, justamente eso, es justamente ese respeto por las cosas de Dios, por lo sagrado, y eso yo lo he aprendido de mis pastores. Imagínense, el apóstol Darío tiene más de cientos y cientos de iglesias a su cargo, o sea, viaja por todo el mundo y es el hombre más sencillo que yo conozco. Él nunca está esperando que ni le abran la puerta o que le vayan y le parquen el carro o que le carguen la Biblia o que le besen el anillo. No, es una persona sencilla, y así mismo era su papá, y así mismo aprendimos nosotros a no perder esa humildad, a tener ese celo por las cosas de Dios y dejar que el que brille sea el Señor y no nosotros. Obviamente tiene que haber una autoridad, tiene que haber un conducto, pero eso no se nos puede subir a la cabeza. Eso nosotros tenemos que mantener los pies en la tierra. Y no hay nada de malo en sentir pasión por la iglesia. Tengamos un celo por ver el nombre de Dios hoy honrado en nuestra iglesia. El autor dice, personalmente me he sentido inspirado recientemente por la pasión que veo en muchas iglesias. Hay un celo por la casa de Dios, una pasión por la adoración, un interés por los sermones y una formidable acogida a toda persona nueva que llega. La pasión es algo inspirador e infeccioso. Necesitamos más de ese loco amor en la iglesia el día de hoy. Señor, el celo por tu nombre y por tu iglesia me consume. O sea, es como esa pasión por las cosas de Dios, por la iglesia. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que gente aún cercana o de la familia le dice, pero ¿para qué va tanto? O que usted se enloqueció porque tiene que estar conectado en tantas cosas. Pero es por eso, porque cuando nos apasionamos por las cosas de Dios, por su palabra, por convivir con otras personas de fe, a pesar de que no sean perfectas, entonces es cuando se despierta definitivamente en nosotros ese desespero por estar ahí, por estar solamente con Dios y por compartir de ese amor por Dios. Pero vamos a concluir ahora con Juan. En Juan capítulo 21, de los versículos del 1 al 25, vemos a Jesús apareciendo otra vez a sus discípulos. Ayer, usted sabe que los domingos no me conecto, pero es que el devocional de ayer estaba tan lindo que yo me tuve que conectar. Ahí les quedó grabado en Instagram y en TikTok. Se llamaba Guau, y es no dejarnos de sorprender por las cosas de Dios. Y en ese devocional de ayer nos hablaban en Juan 20 de cuando Jesús se aparece, por ejemplo, a María Magdalena, a la primera mujer que él puede tratar con ese respeto, pero también con tanto amor, en una cultura donde la voz de la mujer no era escuchada, donde la mujer tenía que permanecer en silencio, y Jesús se aparece a ella. Y es algo muy impactante, pero ahora aquí en Juan capítulo 21 dice el versículo 1. ¡Ah, qué bendición, Susi! Usted sabe que el cariño es correspondido, que pienso exactamente igual, que Dios me la bendiga mucho. Dice, después de esto, Juan 21, después de esto, Jesús se apareció de nuevo a sus discípulos junto al lago de Tiberíades. Sucedió de esta manera: estaban juntos Simón Pedro, Tomás, el que se apodaban el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos.
Me voy a pescar, dijo Simón Pedro. Vamos contigo, contestaron ellos. Salieron, pues, de allí y se embarcaron, pero esa noche no pescaron nada. Al despuntar el alba, Jesús se hizo presente en la orilla, pero los discípulos no se dieron cuenta que era él. Muchachos, ¿tienen algo de comer?, les preguntó Jesús. No, respondieron ellos. Tiren la red a la derecha de la barca y pescarán algo. Así lo hicieron, y era tal la cantidad de pescados que ya no podían sacar la red. Es el Señor, dijo Pedro, el discípulo a quien Jesús amaba. Tan pronto como Simón Pedro le oyó decir, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo, y se tiró al agua. Los otros discípulos lo siguieron a la barca. Ay, es que, perdón, pero ese versículo a mí me conmueve mucho. Es que es como la primera vez que Pedro se encuentra de verdad con Jesús fue cuando ocurre también una pesca. ¿Se acuerda que él había estado tirando la red toda la noche y no pasaba nada? Y Jesús le dijo, tírala otra vez. Y él dijo, Señor, es que no pasa nada, pero en tu nombre voy a tirar la red. Resulta que aquí Jesús había ido a la tumba, había resucitado, pero ellos no le reconocían. Y en el momento en el que están ahí en la red y Jesús les dice, tírenla a la derecha, y sacan esa gran cantidad de peces, Pedro de inmediato reconoce otra vez a Jesús, sabía cuál era el modus operandi, o sabía cuál era la forma en que Jesús se manifestaba, mejor dicho. Es modus operandi, bueno, como se diga, pero lo cierto del caso es que este versículo a mí me impacta porque dice, tan pronto como Pedro le oyó decir aquellas palabras, reconoció que era el Señor. Dice el versículo 11, Simón Pedro subió a bordo y arrastró hasta la orilla la red, la cual estaba llena de peces de buen tamaño. Eran 153, pero a pesar de ser tantos, la red no se rompió. Vengan a desayunar, le dijo Jesús. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿quién eres tú?, porque sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio a ellos, e hizo lo mismo con el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de haber resucitado. Cuando terminaron de desayunar, Jesús le preguntó a Simón Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, contestó Pedro. Apacienta mis corderos, le dijo Jesús. Volvió a preguntarle, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te quiero. Cuida de mis ovejas. Por tercera vez Jesús le preguntó, Simón, hijo de Juan, ¿me amas? A Pedro le dolió que por tercera vez Jesús le hubiera preguntado. Así que le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas, le dijo Jesús. De veras, te aseguro que cuando eras más joven te vestías tú mismo e ibas donde tú querías, pero cuando ya seas viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras ir. Esto dijo Jesús para dar a entender la clase de muerte con que Pedro glorificaría a Dios, y después añadió, sígueme. Al volverse Pedro vio que lo seguía el discípulo a quien Jesús amaba. El mismo quien en la cena se había reclinado sobre Jesús y le había dicho, Señor, ¿quién es el que va a traicionarte? Al verlo, Pedro le preguntó, Señor, ¿y este qué? Si quiero que él permanezca vivo hasta que yo vuelva ¿a ti qué? Tú sígueme nomás. Por este motivo corrió entre los hermanos el rumor de que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no dijo que no moriría, sino solamente si quiero que él permanezca hasta que yo vuelva, ¿a ti qué? Este es el discípulo que da testimonio de las cosas y las escribió. Y estamos convencidos de que su testimonio es verídico. Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en todo el mundo. Estamos en Juan capítulo 21, versículo 25. Estamos hablando de un loco amor por Jesús. Estamos ante la tercera ocasión en que Jesús se aparece a los discípulos. Y Jesús se aparece en lo ordinario de la vida diaria, se aparece en la simpleza. No tienes que hacer cosas extraordinarias porque Jesús te sale al encuentro ahí donde tú estás, ahí conectado a tu teléfono, ahí barriendo la casa, trapeando, de pronto lavando tu vehículo, haciendo lo que sea que tú estás haciendo en esta hora. Él sale a tu encuentro. Y es que Pedro estaba pescando junto a 6 de los discípulos que lo acompañaban y Jesús les dice,
dónde pescar y después los manda a preparar el desayuno. Allí está Jesús resucitado entre los muertos, aquel por cuyo medio todo el universo vino a la existencia. Está ahí diciéndoles a sus amigos, vengan a desayunar. El Dios que se revela en Jesucristo es un Dios alentador, es un Dios divertido. Ayer en la palabra el pastor Darío nos decía cómo Jesús es 100% Dios, pero también fue 100% hombre y en su humanidad compartía con los discípulos, en su humanidad tuvo momentos de dolor. Recordemos que antes de ir a la cruz hubo un momento donde él le dijo, Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Vemos un momento en el que sus vasos capilares se dilataron de tal manera que estaba transpirando gotas de sangre. En lugar de sudor, era sangre lo que salía de él. Seguía siendo humano, pero ese Dios que es 100% hombre, ese Dios que se encarnó en la persona de Jesús, nos conoce y se manifiesta en la cotidianidad, así como lo hizo con sus discípulos. Cuando Juan reconoció a Jesús, grita a Pedro, es el Señor. Y Pedro se llena de emoción, Pedro se llena de entusiasmo y de ese celo por llegar a Jesús lo más rápido que él pueda. Es por eso que el versículo 7 dice, tan pronto como Simón Pedro le oyó decir a Juan, es el Señor, se puso la ropa, pues estaba semidesnudo y se tiró al agua. A veces podemos llegar a hacer locuras acerca de una situación por nuestro celo o por nuestro entusiasmo, pero lo que importa es tener un corazón lleno de amor y de celo por Jesús. Los ojos de Pedro estaban puestos en Jesús y lo único que él quería era estar con él. En la conversación de Jesús con Pedro tras el desayuno, vemos lo que significa tener este amor apasionado por Jesús. Un amor supremo, eso es lo primero que notamos aquí. Jesús le dijo a Pedro, Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Puede que diciendo estos se estuviese refiriendo pues a sus compañeros de pesca, o a los que estaban ahí alrededor o a los otros discípulos. Pero sea lo que sea, Jesús estaba llamando a hacer de su amor por Jesús un amor supremo. Que el amor que Pedro sentía por Jesús excediera todas las cosas. Y nuestro amor por Jesús tiene que ser mayor que el amor que tengamos por las demás cosas. Mayor que el amor que tenemos por nuestra pareja, por nuestros hijos, por nuestro trabajo. Porque cuando nosotros amamos más las cosas que a Dios, eso se llama idolatría. Todo aquello que le quita el primer lugar a Dios de nuestro corazón se llama idolatría. Cuando tú le dedicas más tiempo a cualquier cosa antes que a Dios, eso demuestra que ahí es donde está tu corazón. El celo de Pedro no había estado exento de pasar por obstáculos. Él había negado a Jesús y no una ni dos, sino 3 veces. Por lo que Jesús le da la oportunidad de afirmar también su amor 3 veces. En 3 ocasiones Pedro le dice a Jesús, Señor, yo te amo. Entonces lo primero que vemos aquí es un amor supremo, pero ahora vamos a ver un amor sacrificado. Jesús le da a Pedro una pista de cómo su amor por él y por su iglesia va a ser algo muy costoso, tanto que de hecho le costará la vida a Pedro. Porque cuando en el versículo 19 le dice, cuando tú eras más joven te vestías, tú mismo ibas a donde querías, pero cuando tú ya seas más viejo extenderás las manos y otro te vestirá y te llevará a donde no quieras. Aquí tenemos la prueba más temprana de lo que iba a ser el martirio de Pedro mediante la crucifixión. Ser seguidor de Jesús era una elección peligrosa, no era fácil. En este tiempo la gente dice, ay sí, yo quiero ser apóstol o yo quiero ser, no sé, X o Y cosa, porque pensamos solamente en lo bonito de ese llamado, de ese ministerio, pero en ese contexto lo que podemos ver acá era que ser un discípulo representaba el peligro más grande de vida. De hecho, lo que vemos acá es una prueba temprana de cómo iba a ser la vida de Pedro, de cómo iba a predicar a Cristo, de cómo le iba a servir, pero también de cómo iba a ser el final. Cuando Pedro escucha esto, da la vuelta y ve a Juan y pregunta acerca del futuro de Juan. En ese mismo momento tan íntimo con Jesús, Pedro, tan humano, tan sanguíneo como muchos de nosotros, se distrae solo para preguntarle a Jesús, ay bueno, ¿y eso va a pasar conmigo? ¿Y él qué? ¿Qué va a pasar con él? Y hay una frase de Joyce Meyer que tengo aquí que sí o sí tengo que leérsela, dice, cuando Juan
y Pedro están con Jesús, Jesús le dice educadamente a Pedro que se preocupe por sus propios asuntos. Cuando te sientas así, dice Joyce Meyer, cuando te sientas tentado a compararte con otros o a tener celos, recuerda este consejo. ¿Cuál fue el consejo que Jesús le dio a Pedro? Ocúpate de tus cosas, como en otras palabras, eso a ti no te importa. O sea, cuando tú veas la bendición de alguien más, cuando tú te des cuenta que alguien más está siendo prosperado y sientas ese celito, esa envidia, porque es que a todos nos da. O sea, ¿quién aquí puede levantar la mano y decir, ay no, a mí nunca me ha dado celos? Yo nunca he dicho, ay mira, yo como trabajo de duro y no he logrado nunca ni comprar una casa y ya esta lleva 5 años, 6 años aquí, ya compró casa. ¿Sí ve? A todos nos puede pasar, pero cuando nos sintamos tentados a compararnos con otros o a tener celos, recordemos este consejo que Jesús le dio a Pedro. Lo tercero que vemos acá en este pasaje es un amor de siervo. Cada vez que Pedro le dice a Jesús, te amo, Jesús le responde, apacienta mis ovejas. Cuida mis ovejas, apaciéntalas. Pedro solo puede guiar, alimentar y ser responsable de la gente si ama a Jesús apasionadamente. Cuando amamos a Dios, entonces podemos amar a los demás. Entonces Jesús de una manera muy simple le dice a Pedro, sígueme. Este loco amor por Jesús significa seguir su ejemplo de amor. Jesús mostró el supremo ejemplo de un amor de siervo y declaró, nadie puede tener amor más grande que aquel que está dispuesto a dar su vida por sus amigos. Juan 15:13. No es una nueva doctrina para el señor Julio, es la palabra de Dios, es lo que dice la Biblia acá en el capítulo 21 de Juan. Y ahorita que les leo el capítulo 15 versículo 13 dice, nadie tiene amor más grande que aquel que está dispuesto a dar la vida por sus amigos. Es el compromiso de ayudar a la gente que por favor se acerque al Señor. Es el compromiso de ayudar a la gente hacia lo que no necesariamente nos sentimos atraídos. ¿Para qué? Para que ellos crezcan en su amor por Jesús, sin buscar controlarlas, sino más bien ayudarlas a que sean libres en el nombre de Jesús. Y Él nos ayuda o nos llama a experimentar ese mismo tipo de amor. Nosotros experimentamos ese amor apasionado por Jesús por medio de un amor apasionado por los demás. Y eso no es fácil porque Jesús dijo que amar al que era fácil de amar, eso no tenía un mérito. Pero amar a esa persona que de pronto es difícil, a esa persona lija. La Biblia en Proverbios dice que hierro con hierro se aguza o que hierro con hierro se pule. Y esa persona lija es como ese pulidor que está ahí cerquita de nosotros, que a veces uno dice, ay, ¿por qué actúa así? ¿Por qué dice así? Pero a esas personas simplemente tenemos que amarlas. Jesús tenía hasta un Judas, tenía a alguien que le iba a traicionar, pero aún así le dedicó tiempo, aún así lo amó, aún así lo hizo uno de sus 12 discípulos. ¿Qué más encontramos aquí? Pedro estaba dispuesto a hacer de Jesús el amor supremo de su vida. Gracias, Ale. Sí, por favor, ustedes en TikTok, simplemente es que toquen la pantalla y ya. Un tap, 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 tap. Eso ayuda para que el mensaje le llegue a más personas. Gracias, Aide. Gracias a todos por estar ahí conectados. Y ustedes en Instagram, hola Isa, qué rico que estás ahí, Isabela, Pau, Dios te bendiga, Yair, Dios lo bendiga, Rosy, Martínez, Andrea, todos ustedes, Alondrita, hermana Vilma, a todos les mando un abrazo grande. Ya vamos a tener un instante para orar, voy a concluir acá y vamos a orar. Pedro estaba dispuesto a hacer de Jesús el amor supremo de su vida, a pagar el precio, a seguir los pasos de amor de siervo. Él amaba a aquel que hizo tantas cosas en su breve vida en la tierra y declaró en el versículo 25, esto es Juan capítulo 21, versículo 25. Dice, si se escribiera cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Es el apóstol Juan hablando de todas las cosas que Jesús hizo. O sea, en estos evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas, Juan, encontramos como una sinopsis, encontramos un resumen de lo que fue la vida de Jesús. Pero lo que dice aquí Juan al concluir este evangelio es que si se escribiera cada una de las cosas que Jesús hizo, no cabrían en todos los libros del mundo entero. Oremos y digámosle, Señor, ayúdame a amarte como Pedro te amó, a tener celo por ti, ayúdame a alimentar a tus corderos, a apacentar a tus ovejas, así como estar dispuesto a pagar el precio
el precio que sea para seguirte hasta el final. No era fácil lo que Pedro iba a enfrentar. Si tú estás viviendo hoy una prueba, si tú estás pasando hoy por un momento difícil, hoy tienes que recordar que el Señor está contigo, que Él te ama, que Él está dispuesto a todo, que ya hizo todo, o sea, que ya no hay nada más que tú puedas hacer para tener ese amor, ni nada tan malo que tú hayas hecho para perder ese amor, pero simplemente necesitas experimentar ese loco amor en tu vida. Si hay alguien aquí conectado el día de hoy, 2 de junio, hoy podría ser el mejor día de tu vida si le abres la puerta de tu corazón a Cristo. A lo mejor hay alguien aquí que dice, a mí me han hablado mucho de fe, por aquí algunos preguntaban qué es esa doctrina, de qué religión es. Bueno, yo te estoy predicando de Jesucristo, del único que es el camino, la verdad y la vida, porque dice la Biblia que nadie va al Padre sino a través de Jesús. Dice la Biblia que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. También dice que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hoy necesitamos reconocer a Jesucristo en nuestras vidas, entregarle nuestro corazón, pedirle que nos lave con su sangre preciosa. Si tú necesitas libertad o alguien de tu familia, el primer paso es rendirle la vida a Cristo Jesús. Si tú ya le has entregado tu vida a Cristo, pero sientes que estás frío espiritualmente, que te da pereza orar, que te da pereza leer la Biblia, hoy necesitas experimentar ese loco amor de Dios, como el amor que un padre siente por un hijo. Al inicio, en la introducción, les conté de este hombre que quedó huérfano de mamá cuando estaba llegando a este mundo. Murió cuando su mamá lo estaba dando, murió su madre cuando lo estaba dando a luz, y el único afecto que llegó a sentir de parte del papá fue cuando se murió la madrastra, y después a los 12 años quedó completamente huérfano porque su papá también murió. Pero el día que se casó, el día que tuvo hijos, decía que el amor que sentía por ellos era un amor que dice, amo tanto a mis hijos que duele. Es un amor que duele, es un amor que nos hace sentir desesperados por ir a los brazos del Padre. Y hoy Dios quiere restaurar ese dolor. Por ejemplo, aquí María dice, estoy pasando por una situación muy dura con mi matrimonio y siento que me pierdo del dolor. Bueno, aquí es donde el Señor quiere que tú te enamores de Él, que le entregues tu vida a María, y Él a cambio te va a dar esa paz. Puede que las circunstancias no cambien ahorita así de una, pero lo que sí va a cambiar es tu actitud hacia esa situación tan dolorosa que hoy estás atravesando, María. Así que vamos a orar. Primero que todo, voy a hacer un llamado para aquellos que quieren a Jesucristo en su corazón. Abril, sí, tengo un grupo en WhatsApp, claro que sí, escríbeme en el chat. Primero que todo tienes que seguirme aquí en este canal, dar tap y escríbeme en el chat para que yo pueda mirar y ya te agrego a ese grupo que tenemos de WhatsApp. Ese grupo es exclusivo para cosas del devocional, ahí no compartimos nada más, solo el devocional y también peticiones de oración. Así que vamos a orar, vamos a poner en las manos del Señor cada circunstancia que hemos estado atravesando en esta temporada. De manera especial vamos a orar por Blanquita, no ha sido fácil. Ustedes se conectaron muchos el día viernes y saben que su hija mayor, su hija Michelle, está hospitalizada, vive una situación muy dura, y ahora vamos a confiar en que Dios permita que se abran puertas y que ella pueda ir a un centro especializado en los cuidados de salud mental y que ella pueda estar mejor, y que Dios fortalezca a nuestra hermana Blanquita en todos esos procesos. Claro que sí, Lucerito, escríbeme también acá en el chat y con gusto yo te voy a unir a ese grupo. Yuli, también tú puedes estar ahí. Es algo muy básico lo que hacemos, simplemente escribimos el devocional del día o compartimos, yo les doy el resumen ahí cuando lo publico en YouTube, y también pues oramos los unos por los otros. Miranda, Dios te bendiga. María Taner, Juan, Kiwi, Ana, claro que sí. Alexandra, solo manda mi mensajito aquí privado en el chat y con gusto, claro que sí. Vamos a orar. Vamos a dejar este momento en las manos del Señor y que sea Él glorificándose. Lady, Dios te bendiga, bienvenida, qué lindo que estás ahí. Oramos por Vero. Pide por un bebé que nació a las 25 semanas, que el Señor Dios le conceda vivir y que conviva con su madre, que lo ama con todo su corazón. Vero, aquí está conectada Blanquita, que hoy está atravesando una situación muy dolorosa con su hija Michelle, pero también su hijo menor nació, si no estoy mal, también de 25 semanas.
le daban diagnósticos terribles, le daban poco tiempo de vida y hoy su hijo tiene 9 años y Blanquita puede testificar de que su hijo vive para glorificar al Señor. Así que creemos en el nombre de Jesús que ese bebé también va a vivir. Mira, Blanquita nos dice que también su bebé nació de 25 semanas y con un sangrado cerebral y hoy está vivo. Yo recuerdo haber ido al hospital, en esa época estábamos recién conociendo a Blanquita, todavía ya no iba a la iglesia. Y mi esposo y yo recuerdo que fuimos al hospital y habíamos muchos unidos en fe creyéndole a Dios, porque la oración del justo puede mucho. Así que vamos a orar en fe por todas esas peticiones creyéndole al Señor. Vero, que así como Dios lo hizo con Blanquita, con su familia, también lo hará con el bebé de esa madre que hoy clama por el hijo. También vamos a orar por el hermano de Robertico, que tiene ganglios inflamados y un cáncer que está ya en etapa 1, pero en el nombre de Jesús, Robertico, creemos por la sanidad para él, también por la hija de Elizabeth, por Jackie, que está embarazada y tiene una infección urinaria, pero en el nombre de Jesús hay libertad. Perla dice, a mi bebé le decían que no había nada que hacer por él, pero el Señor salvó su vida. Amén. Janet dice, gloria a Dios. Hola, Ana Rosa, claro que sí, pidió a Dios por un nuevo trabajo y Dios se lo concedió. Amén. Mira, yo acá tengo esa petición de Ana Rosa, la tengo varias veces y qué lindo que podemos orar por ella y hoy está testificando. Gracias, Ana Rosa. Oramos por Yami Flores, por la salud, por su familia, por los proyectos. Jenny Judith también está orando porque hoy su hijo va a presentar el examen me imagino que es de conducción. Y en el nombre de Jesús le va a ir muy bien. Claro que sí, claro que sí. Vamos a orar. Padre Santo, a ti te damos la gloria, la honra, la alabanza y todo el honor, porque solo tú la mereces, Dios, porque en ti está nuestra esperanza. ¿A quién más podemos ir, Señor? ¿Dónde más podemos refugiarnos? Si tu palabra dice que tú eres el que viene y nos esconde bajo las alas del Altísimo. Tu palabra dice que miraremos alrededor y caerán a nuestro lado muchos, pero que a nosotros no llegarán porque hemos puesto en ti, Señor, nuestra esperanza. Tú dices que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Tú nos recuerdas que hoy podemos decir, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Señor, seguimos levantando en fe una oración a favor de toda la familia Valdés, cubriendo al hermano Juan, cubriendo a Blanquita, y de manera sobrenatural estamos viendo ya el milagro en Michelle, que el día de hoy podrán trasladarla, que el día de hoy ella dispondrá su corazón para ti. Señor, tráela a claridad, que su mente se alinee al diseño del cielo, a lo que tú has dicho para ella, porque tus promesas son sí y son amén para Michelle, y tú la has librado de la muerte, tú la has librado de tantos peligros, y también tú libras su alma. La cubrimos con la sangre poderosa del Cordero de Dios. Hoy levanto oración hacia ti por los hermanos de Connie, Padre, que ellos te necesitan, Señor, que te puedan ver, que te puedan abrazar. Oramos por Manuel, que ha estado varias semanas en un hoyo profundo, en un dolor. Tú sabes todo, Señor, lo que le pasa a Manuel, y como mamá, Señor, a nosotras nos duele y quisiéramos venir y hablarles y decirles las cosas, pero Señor, tú eres el que convence a Manuel. Tócalo, Señor, toca su mente, toca sus pensamientos, redarguye su corazón, y que la palabra que tú has dicho sobre él se cumpla. Tú has dicho que él es un embajador de tu evangelio. Tú has dicho que Manuel se levantará para testificar, que él irá con la palabra de Dios a llevar el evangelio. Pati, yo lo veo con una Biblia en las manos, yo lo veo resplandecer, yo lo veo levantarse en medio de la congregación de los santos para predicar la palabra de Dios. Tus ojos lo verán, tus ojos lo verán. Cada mamá que está aquí conectada necesita creer, necesita levantarse. El Señor te dice, mamá, no te des por vencida, no dejes de orar, no dejes de creer. Yo oro por esa mamá que anhela tener un hijito en su vientre, por esa mujer que dice, yo anhelo ser mamá, por aquella que está en embarazo, como nos decían ahorita, de esa mamá que tiene infecciones urinarias, por esa mamá que tiene un niño pequeño en el hospital, desahuciado por los médicos, de un cáncer, de una leucemia, de cualquier enfermedad. Señor, que tú vengas a fortalecerlas y que hoy podamos decir, como dice el Salmo 118:17, no moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jehová. Hoy toda muerte espiritual
espiritual se convierte en resurrección para tu casa, para cada uno de tus hijos, para tu esposo, para tu esposa, caballero. Recibe esa libertad para tu matrimonio, que aquel pasado doloroso el Señor lo convierte en alegría, que las lágrimas de ayer hoy sean sonrisas de gozo en el nombre de Jesús. Oramos por los niños enfermos que tienen alguna condición. Oramos, Señor, por Ian Tobar, por su emprendimiento. Quita ese desasosiego, esa angustia de su corazón, como dice aquí Gambito. Oramos en fe, Señor, creyendo que tú haces una obra poderosa y sobrenatural. Oramos, Dios, en este momento por la hermana Digna. Ponemos delante de ti a sus hijos, en especial a Jaime, en especial a sus nietecitas, Jaciel, Gesiel y toda la familia que Digna representa. Señor, tu palabra dice que pondrá las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Tu palabra dice que en la cruz tú llevaste, Señor, sus pulmones y ahí son sanos para la gloria de Dios. Cúbrela, Señor, cúbrela con tu sangre preciosa ahí donde ella se encuentra. Oramos en fe, Señor, que tu nombre sea exaltado y glorificado en cada situación difícil que hoy estamos atravesando. Cubrimos a Jesús Adrián Angulo allá en Cali, Colombia, y en fe creemos lo que tú ya has dicho, Señor. El otro día tú diste palabras sobre él y yo la he creído. Tú dijiste que él se va a levantar, que él no va a perecer en esa cama, que él va a predicar un día, que él va a volver a jugar fútbol, que él va a volver a comer, que sus padres volverán a sonreír. Señor, tú sabes que ellos se han levantado aún en medio del dolor para predicar, para ir y cumplir la obra, Señor, y yo sé que tú no los dejarás en vergüenza, ni a él, pastor, ni a la pastora, ni a su hermana Dina Marcela. Los ponemos en tus manos. Presentamos, Señor, al hijo de Creaciones Mireya, Señor, que se fue de la casa hace 4 años y estaba en una adicción y no ha querido saber de ello, Señor. No es fácil. No es fácil, Señor. 4 años, tener a un hijo lejos, Señor, no es fácil. Pero tú entiendes a esa mamá, Señor. Y aquí estamos unidos, Padre, pidiéndote que tú ores en el corazón de Mireya, en el corazón de esa familia, que tú pongas ángeles que le hablen a su hijo donde sea que él vaya, que pongas personas que sean instrumentos de bendición. Cuida, Señor, a el hermano de Marlins en México, cuida a la familia en Colombia, Señor. Gracias por tu amor, gracias por la fortaleza que tú le das a cada familia, cada día. Oramos, Señor, por la salud y por el esposo y por toda la familia de Fati. Oramos, Señor, para que tú cuides a los hijos de Lucerito. Oramos para que nuestra fe cada día sea más fuerte, como dice aquí Blanquita. Oramos por Juan, el esposo de Fernanda. Señor, tú sabes que él se siente vacío. Tú conoces todas las luchas que él tiene en su interior, pero aquí hay una mujer de fe que está doblando sus rodillas creyéndote, Señor. Oramos por David, que está en un proceso de desnutrición severa porque se encuentra en un centro de detención. Ayúdalo, Señor. Mira la oración de Erika. Oramos por los hermanos de Carla, oramos por los hijos de Paola Torres, que ella pueda criarlos, por la etapa de la adolescencia, que a veces no es fácil, pero tú estás ahí. Te entregamos, Señor, el hijo de Julie en tus manos, que tú lo uses, Señor, y que se vaya esa depresión en el nombre poderoso de Jesús. Oramos creyendo con fe para que el esposo, Señor, de Andrea no se desanime, Señor, sino que él vuelva a fortalecerse en el poder de tu Espíritu Santo. Dejamos todas esas peticiones en tus manos, dándote gracias por la palabra que hoy nos has dado, por ese loco amor, porque así como David sentía ese celo por tu presencia, así nosotros queremos sentirlo, así como Jesús, tú llamaste a Pedro una vez más y le dijiste que apacentara tus ovejas, así tú nos llamas a nosotros. Y hoy queremos decirte, Señor, yo también te amo. Yo quiero corresponder a ese amor que conquistó mi corazón. Te damos la gloria, te adoramos, te bendecimos, Señor. Todos los que estamos aquí conectados solo podemos decir gracias. Ahora vamos a terminar este tiempo diciéndole gracias, Señor, porque tú oyes la oración de los que te buscan y con tremendas cosas nos responderás en justicia, oh Dios de nuestra salvación, al que es digno de recibir toda la gloria, al que
es digno de recibir todo el honor, a Jesús, al Cordero de Dios, al inmolado por amor, al que fue a la cruz por amor a cada uno de nosotros. A ti sea la gloria, la honra, el honor, porque dice tu palabra que no escatimaste la condición de rey, del Hijo de Dios, sino que te despojaste de todo, tomando condición de hombre, y estando en esa condición te humillaste hasta lo sumo, fuiste a la muerte y muerte de cruz, pero ahora Dios te levantó y te dio un nombre que es sobre todo nombre, Jesús, para que en tu nombre se doble toda rodilla de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de ella. Por eso todos los que estamos aquí en TikTok, en Instagram, levantamos tu nombre, oramos, Señor, dándote gloria por las personas de la tercera edad que tienen esas situaciones respiratorias. Te damos gracias, Señor, por Isabela, por los nietos de Patti. Te damos gracias por todo lo que tú estás haciendo en esta comunidad tan hermosa, porque hoy 2 de junio será el mejor día de nuestras vidas, Señor, porque a pesar de los problemas, a pesar de la enfermedad, a pesar de la tristeza, a pesar de esas preocupaciones, tú nos das las fuerzas. Hoy levantamos las manos al cielo y decimos: digno es el Cordero de Dios, el que fue inmolado en la cruz, el que reina por los siglos con poder. Al estar ante ti, Señor, hoy postramos nuestros corazones, hoy rendimos nuestra vida a ti y decimos: grande es el que vive, grande, santo es el que reina, el que hace la obra en Dieguito, Señor.